Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Charla de chicas. Parte 1. Antes del amanecer, una poderosa brisa marina sopló a través del paisaje urbano de color acero envuelto en oscuridad. Senra era su nombre. Era una ciudad artificial que flotaba en el gran mar de Nod, un corredor que continuaba hacia las tierras del este, al reino de Else. También servía como fortaleza de primera línea para protegerse contra las invasiones de dragones. Una estructura en forma de espiral conocida como Goplam se elevaba en el centro de la ciudad con 4 islas artificiales en sus alrededores, una en cada dirección. La innumerable multitud de islas que flotan en los mares circundantes era donde se hacía vivir a los cautivos reubicados a la fuerza desde Else. Incluso esta metrópoli de más de 1 millón de almas se había quedado en silencio, aparentemente dormida bajo el cielo de la mañana. Un hombre se paró en silencio en el cabo norte de esa ciudad desolada en un acantilado frente al gran mar de Nod. Caín. Se dio la vuelta lentamente, dándose cuenta de que alguien había llamado su nombre. Aunque el hombre tenía una estructura facial bien formada, en general tenía un aspecto normal y era poco probable que destacara. Llevaba la túnica de un oficial tecnológico y sostenía una tableta de piedra de cornalina en sus manos. El tono pálido de su piel y el brillo dorado de sus ojos lo destacaban como uno de los debes. Caín. Maldita sea, ¿qué haces todavía aquí? Cuando la persona corrió, ligeramente sin aliento, el hombre ladeó la cabeza con una sonrisa desconcertada. «Oh, eres tú». Nada de «oh, eres tú». ¿Cuánto tiempo piensas pasear por ahí? Vuelve al Goplam. Agarrando las mejillas de Caín completamente despreocupado con ambas manos, la persona forzó su mirada hacia el cielo sobre el mar hacia el este. Allí, como un reflejo oscuro de la superficie del agua, el cielo había comenzado a ponerse blanco. Era casi el amanecer. Sin embargo, incluso cuando se le señaló esto, Caín negó obstinadamente con la cabeza. Espera. Espera por favor. Este es un punto crítico. Glenda, ¿estás lista? Caín gritó esto detrás de él. En una extensión de terreno abierto y austero al borde del mar se encontraba una niña que parecía tener 6, tal vez 7 años. Tenía el pelo largo, de color acero. La niña estaba trazando un círculo mágico a sus pies que era tan grande que podrías dejar caer una casa entera sobre él. Un cable que se extendía desde allí, se conectaba a la tableta de Caín. La superficie de la tableta estaba revestida con números de una fórmula matemática compleja que cambiaba de un momento a otro. ¿Qué diablos es eso? ¿Alguna forma de hacer cálculos mágicos? La persona hizo una mueca y preguntó acerca de la fórmula desconocida, pero Caín ignoró esto mientras continuaba operando la tableta de piedra. Estaba ingresando una cantidad tan grande de números que aturdía la mente. Espera. ¿Qué pasa con este estúpido y enorme volumen de información? ¿Qué tipo de hechizo absurdo estás tratando de usar? Observa y entenderás. Glenda, es peligroso, así que retrocede un poco. Da. La chica con cabello color acero corrió hacia Caín. Había dejado una especie de muñeco en el centro del círculo mágico en el que había estado hasta ese momento, una figura mal hecha que parecía un pequeño animal salvaje. Vamos. Caín ingresó el comando final en la tableta. El dispositivo de piedra de cornalina emitió una luz deslumbrante cuando desató su propia gran energía divina. El aire se estremeció con fuerza, solo mirarlo picaba la piel. La energía divina que fluía a través de la tableta activó el círculo mágico en el suelo. Una bola de luz carmesí emergió del interior del círculo, envolviendo al muñeco colocado en su centro. El cambio que ocurrió en ese punto fue dramático. La figura, que estaba hecha de nada más que una simple tela, se transformó en una criatura viviente, incorporándose por su propia voluntad desafiando el poder de la gravedad. Había un destello de inteligencia en sus ojos hechos de resina, y sus labios se abrieron para formar una sonrisa. Mostró sus dientes puntiagudos, parecidos a los de un tiburón, mientras hacía una risa sarcástica de queque. Lo que una vez fue un juguete sin vida ahora demostraba claramente emociones. Funcionó. Caín tomó aliento y miró la figura transformada en una criatura viviente. Glenda estaba tan emocionada que se había transformado en un pequeño dragón, balanceando felizmente su cola. Sin embargo, este evento milagroso no continuó por mucho tiempo. Incapaz de soportar la carga de los cálculos mágicos, la tablilla de piedra se hizo añicos. Simultáneamente, el brillo del círculo mágico se desvaneció. Hasta luego, parecía decir la risa burlona de la muñeca cuando sus movimientos se detuvieron. Todo su cuerpo se blanqueó y endureció como una piedra, desmoronándose momentos después. ¿No es bueno,
Y pensé que funcionaría. Bajando los hombros como un niño abatido, Caín cayó de rodillas en el acto. Glenda se acurrucó desilusionada. Caín, bastardo. Estabas tratando de otorgarle vida a ese juguete, ¿verdad? Cuando Caín agachó la cabeza, la persona lo agarró por el cuello y tiró de él hacia arriba. Caín parpadeó asombrado como si no entendiera por qué estaba enojado con él. Incluso entiendes lo que has hecho. Ese sí. Por supuesto que lo sé. No se trata solo de darle vida a un objeto. Reescribiste las leyes del mundo. Para ser más exactos, traté de reescribirlas, pero fallé. Caín negó con la cabeza mientras lo sacudían de un lado a otro. Cambiar la composición de la materia, otorgar sensibilidad artificial a un objeto, eso estaba bien. Eso estaba en línea con lo que la alquimia ordinaria podía lograr. Sin embargo, el experimento de Caín no era nada tan superficial como la alteración de la materia. No. Estaba tratando de cambiar al muñeco. Dentro de esa bola de luz, había construido un mundo donde podía existir un juguete inteligente. Estaba reescribiendo las mismas leyes físicas de la realidad, era un ritual prohibido que incluso los debes no podían tocar, una tecnología tan peligrosa que abusar de ella amenazaría con la destrucción del mundo mismo. Mis habilidades computacionales mágicas simplemente no están a la altura. Necesito encontrar un socio que pueda ayudarme a resolver el problema. Este no es el momento para charlas relajadas como esa. ¿Qué crees que estás haciendo, tratando de completar algo tan prohibido? El rostro de la persona se acercó, su sed de sangre era evidente. Inesperadamente, Caín no desvió la mirada. Habló con su habitual tono evasivo, pero su respuesta fue completamente seria. ¿No es eso obvio? Debo hacer que esto funcione y salvar al mundo. ¿Tú? Salvar el mundo con ese hechizo prohibido. La voz incrédula de la persona rebosaba de ira. Cambiarlo sin vida en algo vivo significaba que lo contrario era igualmente posible. Además, a diferencia de la alquimia, el hechizo prohibido de Caín no requería combustible en forma de materiales para ser transmutados. Si pudiera asegurar una fuente de energía suficiente, podría reescribir el mundo como quisiera. Olvídate de salvar el mundo. Para todos los efectos, este era un hechizo para destruirlo. Sin embargo, Caín no vaciló ante la reprimenda. En todo caso, estaba hinchando su pecho con orgullo. Preferiría que lo llamaras el destello sagrado y no hechizo prohibido. Destello sagrado. El nombre de este ritual. Genial, no. Oh, por favor. La persona negó con la cabeza, profundamente desanimada con Caín por no mostrar ni una pizca de culpa. Entonces, ¿estás bien con esto? Ese juguete de hace un momento, ¿es el favorito de Asuad? No. Sí. Así es. Por eso pensé en darle vida. Pensé que eso lo haría feliz, a pesar de que ahora es un montón de sal. En el momento en que esto le fue señalado, Caín se quedó sin aliento y dirigió la vista hacia el centro del círculo. La figura que estaba allí un momento antes, no había podido conservar su forma y ahora era un montón de arena traslúcida. El viento levantó la pila de sedimentos y rozó a Glenda, quien hizo un G y sacó la lengua. Estos eran granos de sal. El hechizo prohibido de Caín había convertido el juguete en sal. Esto es malo. Es la consecuencia natural de tu estúpido esfuerzo. Diviértete con la justa ira de ese niño. La persona pronunció esas palabras con desdén, sintiendo que se había sacado algo del pecho. Caín, sin embargo, no miraba el montón de sal que una vez había sido el juguete, sino el horizonte sobre el agua en la distancia. No, no me refiero a eso. Es el amanecer. Caín murmuró esto en un tono de rara seriedad. La persona se giró hacia él y reflexivamente lanzó un insulto. Pedazo de basura. Te dije que llevaras tu trasero a la fortaleza. Apúrate. Desafortunadamente, parece que he agotado todo mi poder con el destello sagrado anterior. Caín se tambaleó y se marchitó en ese mismo lugar. Su energía divina estaba completamente agotada, y ahora parecía que ya no podía soportarlo. Durante ese tiempo, el brillo en el cielo del este aumentó y una luz blanca se filtró desde el horizonte. La piel del Deva ardía con el resplandor de la destrucción celular que anunciaba su desaparición. Caliente, caliente, ardiente, me estoy convirtiendo en cenizas. ¿Qué tan idiota eres? Arrastrando a Caín mientras gritaba patéticamente, la persona corrió desesperadamente en dirección a un edificio. Glenda también estaba allí para ayudar, pero la salida del sol de la mañana resultó más rápida. A este ritmo, todos caerían juntos. Maldita sea. Mierda, agárrate fuerte. Saltaremos a Goplam. Lo siento, Giade. Eres una salvavidas. Una sonrisa de confianza se apoderó de Caín cuando miró el dispositivo mágico que ella sacó instantáneamente. Humph. Resoplando con irritación pronunciada, activó el dispositivo de teletransportación. ¿Dónde diablos está esto? Ese pensamiento surgió débilmente desde los bordes de la conciencia de Eketsuki Kohou. Estaba rodeado de oscuridad, una oscuridad absoluta en la que no existía ni una sola fuente de luz. No había olor,
sonido o incluso gravedad. Incluso los contornos de su cuerpo eran vagos y parecían derretirse en la oscuridad. En medio de esto, solo el recuerdo fragmentado del pasado que había surgido del fondo de su mente era crudo y vívido. Era demasiado nuevo para descartarlo como un sueño, pero Kohou nunca lo había experimentado. Este recuerdo pertenecía a la mujer llamada Yade. Yade. Estaba yo, viendo un recuerdo de la tercera progenitora. Justo después de darse cuenta de esa posibilidad, algo cambió dentro de esa espesa oscuridad. No podía detectarlo con sus 5 sentidos, pero Kohou sintió la presencia de alguien justo a su lado, una chica con ojos de jade y cabello color esmeralda. Es impresionante que estés consciente mientras estás cautivo en el útero de Coatlicue III. La voz familiar tocó directamente el alma de Kohou, haciéndola temblar. Yade. Yade Kukulkin. Además de eso, fuiste tan lejos como para entrometerte en mis recuerdos, ¿no es así, Aiketsuki Kohou? A pesar de que alguien se asomó a su propio pasado, las palabras de Yade no contenían ira. En todo caso, ella estaba transmitiendo que su asombrosa capacidad de recuperación era digna de elogio. Coatlicue era probablemente uno de los Kenjus al servicio de Yade. Ella había usado este Kenju una vez antes para encarcelar a Dimitri Butler en otra dimensión. Y ahora, ella había ayudado a Yukina y compañía encerrando al furioso Kohou en un espacio de otra dimensión. A diferencia de la barrera penitenciaria de Minamiyanatsuki, esta área no era tan efímera como el interior del sueño de una bruja. Más bien, el Kenju había usado su habilidad para crear físicamente una subdimensión. Por eso había sido capaz de capturar a Kohou y a los Kenjus de un solo golpe. Sin embargo, esto suponía una gran carga para ella. No creía que Yade pudiera seguir así para siempre, incluso con la 3 Coatlicue Coatiki, del náhuatl, Coatlicbe, la que tiene su falda de serpientes, Coatl, serpiente, y su Kveitl, falda, en la mitología mexica es una diosa de la fertilidad. Energía demoníaca inagotable de la que se jactaba. Inevitablemente, la tercera progenitora llegaría a sus límites, y cuando llegara ese momento, se vería obligada a dejar libre a Kohou. Esta, sin embargo, no era la razón por la que estaba confundido en este momento. Yade, ¿por qué estabas con Caín? No me digas que, esos son recuerdos de Nod. Kohou presionó el tema con ella. Realmente no sintió que su voz hubiera salido, pero su pregunta pareció llegar a la mujer de todos modos. Extrañamente, él obtuvo su respuesta alto y claro. ¿Es eso realmente lo que quieres pedirme, Aketsuki Kohou? ¿Qué? Seguro que ya sabes la respuesta. Heredar la maldición del cuarto progenitor es también heredar los recuerdos de sangre de esa persona. Kohou sintió que las palabras de Yade lo golpeaban como un puñetazo. Recordó su momentáneo vistazo al paisaje de Nod de antes. En ese momento, Kohou sintió que los pensamientos vestigiales de alguien estaban tratando de decirle algo, pero ¿habían sido los suyos? Bien entonces. Se puede argumentar que tienes derecho a saber la verdad. Yade le transmitió esto fríamente a Kohou mientras observaba su desconcierto con pronunciada diversión. Profundiza en esos abominables recuerdos. Hazlo y maldice tu destino por haber heredado el nombre del monstruo conocido como cuarto progenitor. Progenitor. Parte 2. Una luz azul caía del techo de cristal como si estuvieras mirando hacia la superficie del agua. La cafetería estaba llena de estudiantes durante su hora de almuerzo. Aurora estaba poniendo su plato del almuerzo sobre una mesa libre cerca de la ventana la cual le había costado encontrar. Aurora-chan, ¿esta silla está libre? Vamos a comer juntas. De repente escuchó una voz amistosa a su lado. La colegiala que llevaba una bolsa de lona blanca sonrió, agitando una mano mientras miraba a Aurora. Era una chica con cabello largo color acero, Glenda. Sé claro. ¿Vas a almorzar pasta, Aurora-chan? Pena de berenjena y pimiento rojo. Huele bien. Glenda ya estaba sentada en la silla opuesta cuando Aurora dio esa respuesta tensa. Estaba un poco perpleja por la forma de llamarla que la chica había elegido arbitrariamente, pero extrañamente, no le molestaba. En realidad no soy buena con las cosas picantes, pero no me gusta mucho la carne. Las mejillas de Aurora se enrojecieron mientras daba esa respuesta apagada. No podía soportar ningún plato de carne en absoluto. El olor de la carne infundida con sangre era un no absoluto para ella. La otra cosa en el menú del almuerzo era un plato de hamburguesas, por lo que la pasta había sido su única opción. No lo vi venir. Glenda enarcaba las cejas con visible interés. Expuesta a su mirada inocente, Aurora parecía reprimida mientras negaba con la cabeza. Glenda, ¿qué vas a almorzar? Tengo esto. Compré esto antes de venir a la escuela. Dijo Glenda mientras sacaba una bolsa de papel de su bolso. Estaba lleno hasta el borde con 5 donas grandes. Había una de fresa, una de crema, una de chocolate y otra de mantequilla.
Incluso había uno de los buñuelos franceses hechos con choux que tanto le gustaban a Abrora. No es justo. ¿Acaso las donas cuentan como almuerzo? Por supuesto que sí. Yo las convertí en el mío. Cuando Abrora dirigió una mirada celosa hacia ella, Glenda sonrió con orgullo y sacó una botella de plástico de café con leche y una bolsa de bocadillos que contenía papas fritas. Incluso las papas fritas. 4. La pasta choux, o simplemente choux, es una preparación de masa típica francesa de algunos pasteles que se caracteriza por tener una masa muy ligera. Me aburriría si todo fuera dulce. La niña habló con total compostura mientras recogía la dona de fresa. Con Abrora completamente sorprendida, Glenda la miró suavemente. Abrora-chan, eres una buena chica, pero estás un poco rígida. Deberías vivir libre. Libre. El comentario inesperado dejó desconcertada a Abrora. Sabía lo que significaba la palabra libre. Significaba actuar por propia voluntad. Significaba asumir la responsabilidad de sus decisiones. Pero la palabra sonaba hueca. Alguien la había construido para ser utilizada, y ella estaba allí porque estaba atrapada en el plan de otra persona. Abrora lo sabía. Toma una. Ella colgó una dona ante los ojos de Abrora. Era el buñuelo francés con azúcar espolvoreado encima. No debes olvidar lo que realmente quieres en el fondo. Esa es la clave para recordar quién eres realmente. Glenda. Cuando Abrora tomó la dona con cautela, de repente recordó a un chico en particular. Si había algo que pudiera llamar libertad en su pasado, era el tiempo que había pasado junto a él, un momento fugaz que no llegaba ni a medio año. Ya ni siquiera podía recordar su nombre. Pero el hecho de que ella estuviera viva, era prueba de que había sucedido. Abrora lo sabía. Oye, Abrora-chan, el mundo te parece extraño en este momento. Glenda tomó un sorbo de su café con leche mientras preguntaba, como si estuviera probando a la otra chica. No puedo decirlo. Abrora sacudió suavemente la cabeza mientras desviaba la mirada hacia el paisaje más allá de la ventana. Era un mundo azul que continuaba quién sabe hasta dónde. Arriba estaba la vasta superficie del mar, y debajo de sus ojos, el cielo. Como estaba actualmente, Abrora no podía decir si así era como se suponía que debía ser el mundo. Ah. Glenda suspiró suavemente, sin reprochar a Abrora de ninguna manera. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de la chica de aspecto maduro. Era la sonrisa de una niña. Glenda acercó sus labios al oído de Abrora, susurrando con una risita en su voz. Oye, ¿lo sabías? Dicen que hay una habitación en esta escuela donde los secretos del mundo están encerrados dentro. Los secretos del mundo. Abrora miró a Glenda con los ojos muy abiertos. Sí. Tal vez puedas alcanzarlos. Glenda asintió con una expresión misteriosa. Abrora no podía leerla. Los secretos del mundo, murmuró Abrora en voz baja para sí misma. Algo cambiará si encuentro estos secretos. Recuperarás las cosas preciosas que has olvidado. Y estoy segura de que Kohou también estará feliz. Kohou. Su cuerpo reaccionó más rápido de lo que su cabeza podía comprender. Su corazón saltó como si hubiera sido golpeado por una descarga eléctrica. Los recuerdos inundaron su mente. Recordó al chico en particular que había conocido en la isla artificial del verano eterno. Abrora no podía creer que había olvidado su nombre. Ahora que le habían refrescado la memoria, le gustara o no, sabía que no pertenecía a ese mundo. Usar el mismo uniforme y llevar una vida escolar aburrida pero agradable, esas no eran las cosas que realmente quería. Porque era un mundo sin Eketsuki Kohou. Buena suerte en tu búsqueda, Abrora-chan. La chica con cabello color acero masticó una papa frita con un chasquido seco. Por alguna razón, la chica que se sentía tan madura, ahora parecía muy joven. Parte 3. El vestíbulo del primer estrato de la Keystone Gate estaba en un estado patéticamente devastado. Además de que la Orden del Fin lo había pisoteado, había soportado la peor parte del asalto de los demonios alborotadores. Tienda tras tienda con marcas de alta gama habían sido destruidas cruel y completamente, y apenas sobrevivió una lámpara. Sin embargo, para los residentes del santuario demoníaco, este nivel de problemas era algo cotidiano. Incluso rodeada de escombros, la parte de las instalaciones que permanecía intacta se había reabierto como si nada hubiera pasado. Uno de los establecimientos que funcionaba con fuerza era una hamburguesería de una importante franquicia. Asahi. Hola, Asahi. ¿Cuánto tiempo vas a hacer un puchero así? Asahi estaba ocupando un asiento junto a la ventana. Ya se le estaba llamando desde su asiento al otro lado del pasillo. Cuando Asahi salió de la Academia Saikai, marchó directamente a la Keystone Gate.
Ella había estado sentada en esa tienda desde entonces. Una séptima bandeja acababa de unirse a las otras 6 apiladas encima de la mesa. Esto no era realmente por estrés. Esta era una cantidad normal de comida en lo que a ella se refería. A menudo afirmaba que tenía hambre cuando usaba la cabeza. Ya se pensó que eso bien podría ser cierto en lo que respecta a Asahi porque su habilidad de programación estaba simplemente mucho más allá de la norma. El hecho de que él siempre terminara dividiendo la cuenta en partes iguales, ayudando así a pagar los gastos de la cena, era algo que él aceptaba un poco menos. Estoy recibiendo quejas sobre ti, ¿sabes? Los recursos computacionales de los 5 elementos son limitados porque algún proceso de origen desconocido los está absorbiendo. Al parecer, es incluso peor que cuando la Orden del Fin ocupaba el lugar. Una expresión de dolor se apoderó de Yase cuando señaló un correo electrónico de protesta en su smartphone. Si bien técnicamente era una trabajadora a tiempo parcial, Asahi en realidad tenía derechos de acceso de root al grupo de computadoras principal de la isla Itogami. Esto se debía a que hacer un uso máximo de sus habilidades estaba directamente relacionado con la prosperidad de toda la isla. Para empezar, Asahi había construido todos sus firewall, por lo que el hecho de que ella pudiera acceder a él, ya fuera que tuviera los derechos o no, era muy importante. Esto también significaba que si Asahi monopolizaba los recursos computacionales de la computadora principal para sí misma, las operaciones de la isla Itogami inevitablemente se detendrían. No pensarías que incluso ella lo usaría de esa manera egoísta. No soy yo quien lo está haciendo. Si quieres quejarte, díselo a Caín. Asahi sorbió lánguidamente su café helado. Ya se dejó caer su mandíbula, visiblemente estupefacto. Caín. ¿Qué diablos tiene que ver un tipo que murió antes de que se registre la historia con la computadora principal de la isla Itogami? Incluso si está muerto, dejó legados y reliquias. Uno de ellos está justo encima de nuestras cabezas. Asahi levantó su dedo índice derecho hacia arriba. Ya se jadeó y se inclinó hacia adelante con una mirada sobria. Estás diciendo que Node está interfiriendo con la red de información de la isla Itogami. Ocultaron una función para abrir la puerta en la estructura física de la Keystone Gate, ¿verdad? ¿De verdad crees que es extraño que haya algo que pueda interferir con nuestro acceso desde allí arriba? Eso es. Ya se levantó nerviosamente su smartphone, escribió y envió un mensaje rápidamente. Probablemente le estaba transmitiendo el algo de Asahi a Kazuma, su hermano mayor. Entonces te diste cuenta de que alguien en Node estaba interfiriendo con la isla Itogami. Bueno, sí. Cuando ya se preguntó con una mirada aguda, Asahi sin rodeos le dio un encogimiento de hombros. Suspirando con irritación. ¿Qué diablos es su objetivo? No hay daño real, por lo que está bien simplemente ignorarlo. Por ahora, al menos. No, ha habido daños. Ya se comentó hoscamente con esto mientras cruzaba las piernas. La interferencia de Node que robaba los recursos computacionales de la isla Itogami era absolutamente dañina a sus ojos. Entonces, ¿qué más da? Si sabes que estamos siendo atacados por un ataque cibernético desde Node, ¿qué diablos estás haciendo en este lugar? Solo estoy aquí para una reunión. Era más conveniente para la piloto de tanques de esta manera. Asahi respondió a la pregunta de reproche de Yase sin el más mínimo cambio en su expresión. Piloto de tanques. Sintió que la invocación repentina del apodo de la hacker de escuela primaria era un mal augurio. Lidiane Didier, una de las hijas de élite de Industrias Didier, una empresa involucrada en la gestión del santuario demoníaco, tenía una licencia especial concedida imprudentemente para conducir un microtanque robot antidemonio dentro de los límites de la ciudad. Como para demostrar que la premonición de Yase era cierta, un rugido resonó en todo el vestíbulo de la Keystone Gate. El rugido del motor sonaba como el de un avión de combate. Claramente, el operador no estaba preocupado por ser una molestia. Emperatriz Dono. Lo siento mucho por mi tardanza. El tanque robot carmesí irrumpió en el vestíbulo, haciendo temblar audiblemente los paneles de vidrio en el área. Ya se salió de la hamburguesería y se quedó boquiabierto. ¿Qué diablos es esto? Ay, señor presidente. Veo que estás interesado en el Moumiji. Pero claro, claro. La voz de una niña con un acento de teatro histórico salió de los parlantes exteriores del tanque. Elevó su voz a un nivel que rivalizaba con los sonidos del motor. Ya se frunció el ceño mientras usaba su habilidad para proteger su oído particularmente sensible. Momiji. Es lo último en armamento personal desarrollado por la emperatriz y mi humilde yo. Habiéndose levantado las restricciones de vuelo de la isla Itogami, el primer prototipo ha llegado recién del continente.
Eso no significa que puedas traer un tanque robot al vestíbulo de la Keystone Gate. La guardia de la isla ya está nerviosa después de los disturbios de esta mañana. Ya se dio un suspiro de profunda desesperación. La guardia de la isla estaba en modo de bloqueo. No había forma de que hubiera dejado pasar un tanque robot tan sospechoso como este a través de un puesto de control. No tenía ninguna duda de que el Maumille había entrado por la grieta en el techo de la Keystone Gate. La prueba estaba en el sistema de lanzamiento vertical y la unidad de vuelo con motor a reacción lista para aterrizar en la parte trasera del tanque robot. Este fue el origen del rugido. Parece que tu prueba operativa salió bien. Después de salir de la hamburguesería, Asahi le preguntó esto a Lidiane con una expresión relajada. Cuando los motores a reacción finalmente terminaron de enfriarse y se detuvieron, el vestíbulo recuperó cierta apariencia de tranquilidad. Se abrió la escotilla superior del tanque, de la cual asomó la cabeza una joven pelirroja. Para empezar, el tanque debe haber sido diseñado para una tripulación de 2. Este Maumille era un par de tallas más grande en comparación con los tanques de robot que ya se había visto hasta la fecha. Tal vez el espacio extra en la cabina era la razón por la que Lidiane había optado por usar un traje de marinero de alta calidad, el uniforme de la renombrada escuela femenina a la que asistía, sobre su típico traje ceñido de piloto. Dejando de lado las deficiencias del software de control, el hardware recibe una calificación aprobatoria. No habrá ningún obstáculo para enviarlo al combate con todos. Yume Dono, ¿qué sucede? Después de que Lidiane expresara su satisfacción con el tanque que estaba examinando, su expresión de repente se nubló. En ese momento, se dio cuenta de que la chica en el asiento trasero del tanque justo detrás de ella estaba desplomada con una mirada apática en su rostro. Estoy bien. Solo me siento un poco enferma. Mientras pronunciaba esas palabras, Iguchi Yume salió arrastrando el mismo uniforme escolar que Lidiane. Una niña adorable de aspecto maduro, evocaba la imagen de un gatito temperamental. En ese momento, sin embargo, estaba pálida por el viaje en el tanque. Parecía que estaba reteniendo el vómito mientras bajaba temblorosamente del chasis. Así que incluso Yume-chan estaba a bordo. Espera, ¿a qué te refieres con enviarlo al combate? Ya se preguntó sobre esto con un comportamiento casual. Yume hizo un puchero consternado por el uso del chan. Lidiane se giró hacia Yase, sorprendida de que preguntara eso. Escuché que su misión es proceder a la tierra de Nod y rescatar a la princesa vampiro. Yase miró a un lado de la cara de Asahi en estado de shock. Espera un segundo, no me digas que planeas ir a Nod y traer de vuelta a Aurora-chan tú sola. Esto no es por el hecho de que Kohou te haya rechazado, ¿verdad, Asahi? ¿Desde cuando me rechazó? Solo estaba averiguando con certeza si ama a Aurora, entendido. Asahi miró a Yase con expresión escéptica. Ahora que lo mencionas, así fue, pero... Yase murmuró vagamente al recordar el intercambio entre Kohou y Asahi esa mañana. Kohou ciertamente no había profesado su amor por Aurora. Ni siquiera Asahi se le había confesado a Kohou todavía, decir que la habían rechazado era bastante exagerado. Por cómo se veía, creo que su reacción sería más o menos la misma si no hubiera sido Aurora-chan quien hubiera sido secuestrada, ya fuera Nagisa-chan o Imeraji-chan, o incluso yo. Supongo que tienes un punto. Yo también lo creo. Tal vez tomaba ser su amigo y años de observación cercana para saberlo, pero Eketsuki Kohou odiaba. Pocas cosas más que poner en peligro a las personas cercanas a él. La forma en que pasaba de ser relajado como de costumbre a ser dinámico cuando estaba protegiendo a alguien era prueba de ello. Yase no sabía si Kohou actuaba de esa manera debido a la culpa por no proteger a su hermana pequeña, que había sido lastimada tan gravemente a una edad tan temprana, o si eso era lo que él era en esencia. De cualquier manera, ya se había visto que esa inclinación solo se fortalecía desde que obtuvo el poder del cuarto progenitor. Esa era la razón por la que Kohou probablemente estaba motivado para traer de vuelta a Aurora de su caída en Nod por algo más que sentimientos románticos. Al parecer, Asahi se había dado cuenta de eso como algo natural. Entonces, ¿por qué estabas enojada esta mañana? Ya se inclinó la cabeza hacia un lado mientras planteaba la pregunta. Asahi abrió mucho los ojos y se sonrojó como si se enfadara de nuevo. Bueno, cualquiera estaría enojado, ¿verdad? Ese idiota dijo que yo no tenía nada que ver con eso, ¿no es así? Eso no está bien. No son momentos como esos en los que se supone que debes decir, sé que tú de todas las personas me prestarás tu fuerza, o como, no puedo hacer esto sin ti, o lo que sea. Asahi se había ido por la tangente de tal manera que Yase se vio afectado por un severo ataque de agotamiento.
Vagamente se había dado cuenta de esto antes, pero la comprensión del romance de su amiga de la infancia era tan terrible como la de Kohou. Entonces. Básicamente, Kohou tratando de rescatar a Aurora-chan solo te molesta porque no te trata como si fueras especial. No es que creas ser especial, soy especial. ¿Por qué tiene que agruparme con esas chicas de la organización Rey León que siempre están revoloteando alrededor? Yo también soy amiga de Aurora. Sé claro. Yase estaba un poco desconcertado por la tremenda fuerza de Asahi. Dado que los recuerdos de ambos se habían consumido en el banquete flameante, Yase y Asahi no lo recordaban con más claridad que Kohou, pero ambos también habían pasado el rato con Aurora. Ahora que finalmente fue revivida, Asahi estaba tan preocupada y ansiosa por rescatarla como Kohou. En ese sentido, Asahi realmente era única. Ella acababa de proclamarlo orgullosamente. Sin embargo, Kohou de todas las personas se había olvidado por completo de eso. Eso era lo que la había hecho enfurecer. Pero, bueno, ¿alguna vez le preguntaste a Kohou por qué tenía que ir a rescatar a Aurora-chan? La cuestión es que tenía que comprobar si tenía un motivo oculto. El solo hecho de pensar en él rescatando a Aurora para que pudiera hablarle con dulzura molestaría a cualquier chica. Yo supongo que sí. Eso ciertamente molestaría a una chica. Podía entender cómo eso había hecho que Asahi se sintiera de esta manera. Lo entiendo, pero ¿cómo se convirtió eso en que vas a Not sola? Bueno, ese idiota no me apreciará si hago algo menos. Asahi comenzó a saltar con su lógica una vez más. Yase se preguntó si Kohou encontraría esto desagradable en lugar de apreciarlo. Si voy y traigo de vuelta a Aurora en un santiamén, eso significa que Kohou no tendrá que ponerse en peligro, no. Bajando la mirada, Asahi finalmente reveló sus verdaderos sentimientos. Yase exhaló con solo un poco de genuina admiración. Aiba Asahi era una chica muy orgullosa. Realmente no le importaba lo que Kohou sentía por Aurora. Ella realmente pensó que todo estaría bien si solo traía de regreso a Aurora y arreglaba las cosas entre ellos abiertamente. En todo caso, Asahi debió haber pensado que dejar a Kohou desconsolado por la partida de Aurora era peor. Pero aún así, pensó Yase mientras se rascaba la cabeza con escepticismo. Eso no significa que solo te estarás poniendo en riesgo. Me pregunto sobre eso. Por alguna razón, una expresión impetuosa apareció en el rostro de Asahi mientras miraba al cielo a través de la grieta en el techo. Ella no estaba simplemente fanfarroneando por terquedad. Al parecer, la chica también conocida como la sacerdotisa de Caín tenía información sobre Nod que Yase y su gente no tenían. No necesita preocuparse, señor presidente. La acompañaré hasta los confines de la existencia. Para empezar, Moumiji es una embarcación de varios asientos. Cuando una expresión aún más conflictuada apareció en el rostro de Yase, Lidiane dirigió su poderosa sonrisa hacia él. A pesar de esto, ser consolado por una niña de primaria solo lo preocupó más. Yume, que se había recuperado del mareo, se inclinó junto a Lidiane. Así es. Yo también acompañaré a Asahi. ¿También vas a venir? Asahi levantó una voz aguda de sorpresa. Ella tampoco te lo dijo Yase, estupefacto mientras miraba entre Asahi y Yume. Pero por supuesto. Necesito mostrarle a mi prometido que soy una mujer capaz. Yume pronunció esas palabras en un tono no menos audaz que el que Asahi había usado antes. Desde el incidente del ataque de Leviatán en Blue Elysium, Yume insistía en que Kohou le había propuesto matrimonio. Además, por la forma en que Yukina había reaccionado en ese momento, tampoco fue del todo un malentendido por parte de Yume. Espera. ¿Qué quieres decir con prometido? Eso no fue solo algo que inventaste. Naturalmente, Asahi no podía dejar pasar eso y presionó el tema. Sin embargo, Yume permaneció completamente compuesta por alguna razón. ¿No lo sabías, Asahi-san? No obstante, un contrato verbal sigue siendo un contrato. Lo sé, pero... Oh, schist, ¿qué diablos está pasando aquí, piloto de tanques? Las cosas se volvieron como ves cuando le expliqué la situación a Yume Dono en la víspera de nuestra salida de la escuela. Yume Dono es la gobernante de mi dominio, así que no puedo desafiarla. Lidiane emitió un leve gemido de frustración. Yume era la reencarnación de Lilith, la bruja de la noche y la Sáquieves más poderosa del mundo. Actualmente se desempeñaba como gobernante del dominio de la Academia Tensou, que contaba con las fuerzas más fuertes en la isla Itogami. Dado que Lidiane era uno de los súbditos de Yume, la veía como una señora a la que servir. Una chica comprometida con el deber como ella nunca rechazaría una orden de Yume.
Por eso Lidiane no había podido decir que no cuando Yume había insistido en ir a Nod con ellas. Pero este tanque no es solo de 2 asientos. Asahi se opuso obstinadamente a esto, pero Yume esbozó una poderosa sonrisa. Está bien. Puedo volar, después de todo. Ger. No acostumbrada a perder en guerras de palabras, Asahi frunció los labios con frustración. Dado que la puerta de entrada a Nod estaba en el cielo, necesitabas un avión, o un helicóptero de transporte, para alcanzarla. Sin duda, Lidiane había conectado la unidad de vuelo opcional al tanque con esto en mente. Por otro lado, Yume podría volar a los cielos con sus alas. También tenía la opción de emplear su habilidad de control mental de Sakiebes para montar un demonio volador. Yume podía ir a Nod por su cuenta sin importar cuánto se opusiera a Asahi. Hombre, esto es realmente un desastre. Ya se murmuró esto con un tono irritado incluso cuando comenzó a calcular cosas en su cabeza. Ahora que Kohou había renunciado al poder del cuarto progenitor, Yume era uno de los demonios más poderosos de la isla ya que podía controlar a la bestia divina Leviatán. Teniendo en cuenta que Asahi estaría ejerciendo la purificación a bordo del tanque de Lidiane, esas dos también podrían exhibir un rendimiento de combate aterrador. Cuando entendías eso, estas chicas probablemente eran las únicas cartas de la corporación administrativa con una oportunidad real de luchar contra las fuerzas de mar bajo el mando de Saria Ren. Podrían enviar a las 3 chicas a Nod con todas las unidades de la guardia de la isla en servicio de escolta. No podía descartar ese plan como poco realista. Se preguntó, sin embargo, sobre las posibilidades de las chicas de volver con vida. Quizás su preocupación con estos pensamientos crueles fue la razón por la que no notó que alguien se le acercaba por detrás hasta el último momento. Señor presidente. Esa voz plana y fría hizo que ya se dejara escapar un wow que sonaba ridículo mientras giraba. De pie en el pasillo tenuemente iluminado que atravesaba el vestíbulo había una mujer con traje de secretaria. Su cabello azul cortado uniformemente que llegaba justo por debajo de sus hombros la distinguía como un homúnculo. ¿Qué sucede, Anato-san? Negocios urgentes otra vez. Una mirada cautelosa se apoderó de Yase cuando planteó esa pregunta a la secretaria homúnculo de la corporación. Aunque en el papel era el presidente del consorcio Yase, el hombre que realmente estaba al mando era su hermano mayor, Kazuma. Como mínimo, la secretaria de Kazuma persiguiendo a Yase a un lugar como este significaba que había un asunto urgente del que ocuparse. Sintió que se le estaban gestando problemas. La secretaria de cabello azul asintió. Su expresión fue neutral hasta el final. Afirmativo. Sin embargo, la primera orden del día concierne a Aiba-san, no a usted, señor presidente. Yo. Asahi hizo una mueca, visiblemente perpleja. Nunca esperó que la mujer mencionara su nombre. Al momento siguiente, una chica de pequeña estatura salió de detrás de la espalda de la secretaria. Así que aquí es donde estabas, Aiba. Natsuki-chan. La vista de su maestra joven, hermosa y parecida a una muñeca dejó a Asahi desconcertada. Nunca. Soñó que Natsuki, cuyo paradero se desconocía, estaría allí buscándola. Necesitamos hablar. Lo siento, pero tendrás que venir conmigo. Natsuki, sin embargo, habló con su habitual tono de voz altivo mientras se negaba a explicar algo sobre lo que estaba pasando. Algo molesta, Asahi miró a la bruja. ¿En este momento? ¿Por qué? Los Kenjus de Eketsuki Kohou enloquecieron. Asahi se quedó en silencio por un momento. Incluso ella nunca había esperado esa respuesta. ¿Qué quieres decir con que los Kenjus de Kohou se volvieron locos? No renunció al poder del cuarto progenitor. Te informaré en el camino. No hay tiempo para explicaciones. Cuando Asahi cerró la distancia, Natsuki rechazó fríamente a su alumna. Natsuki luego dirigió sus ojos sin emociones hacia Yume y Lidiane, quienes se habían quedado quietas. En ese instante, las 2 alumnas de primaria saltaron un poco y se acurrucaron hombro con hombro, rígidas por el miedo. Al parecer, Natsuki las había pasado a ambos a través del escurridor en algún momento. Las chicas tenían expresiones de puro terror mientras miraban a la bruja, que era incluso más pequeña que ellas. El humano mejorado de Industrias Didier y las Sakiebes, ¿verdad? Bien, ustedes también vienen. NNH. UM. Natsuki activó un hechizo de teletransportación sin molestarse en esperar a que las 2 respondieran. Una onda se extendió por el aire, y las 2 colegialas y su tanque desaparecieron sin dejar rastro. Oye, Natsuki-chan. La voz de Yase se volvió irregular cuando la vio tomar esa decisión. Sin embargo, antes de que su declaración pudiera llegar a ella,
Natsuki activó otro hechizo y desapareció de la vista. En algún lugar del camino, Asahi también se había teletransportado. Yase fue el único que quedó atrás. ¿Qué quieres decir con que los Kenjus de Kohou se volvieron locos? ¿Qué diablos está pasando? Se agarró la cabeza con seriedad por la situación completamente incomprensible. Incomprensible. Por alguna razón, Kohou tenía Kenjus que se estaban volviendo locos a pesar de que había renunciado a sus poderes como vampiro. Natsuki se había llevado a Asahi y al dúo de primaria porque sabía algo. No entendía cómo había sucedido nada de esto. Señor presidente. Anato-san, sigues aquí. Con el rostro todavía crispado, ya se miró hacia atrás, al homúnculo de cabello azul cuya presencia no había sentido en absoluto. La expresión de la secretaria permaneció sin cambios mientras presentaba un paquete de documentos que descansaban en un portapapeles. El director Yase Kazuma solicita que firme estos papeles. Sé claro. ¿Qué? Eso es todo. Yase tomó el bolígrafo adjunto y examinó el papeleo. Sus ojos se inyectaron en sangre mientras tomaba aire. Los documentos no eran nada especial en sí mismos. Este tipo de solicitud era una formalidad comercial cotidiana. Sin embargo, la persona que había hecho la solicitud era especial, por lo que los papeles habían sido enviados a Yase. ¿Permiso para ingresar al espacio aéreo de la Keystone Gate? Espera un segundo. ¿Qué diablos está pensando esa mujer? Fuera de sí, Yase murmuró mientras miraba el elegante sello que firmaba el formulario de solicitud. La hoja tenía un membrete dibujado que representaba a una valquiria empuñando una gran espada. Era el emblema de cierta familia real. Real. Parte 4. La cafetería Murakumo era una de las 8 franquicias de café que operaban en la ciudad Itogami. Ofrecía café de alta gama a precios medios y gozaba de gran popularidad, tanto hombres como mujeres lo calificaban muy bien por sus muchos empleados atractivos. Sin embargo, ese día no fueron los empleados los que atrajeron la atención de los clientes. Oye, mira eso. Un estudiante universitario con un bronceado profundo y el cabello rubio de un mujeriego estereotípico tocó el hombro del amigo a su lado, señalando el mostrador en la parte trasera de la tienda. 2 estudiantes de preparatoria estaban esperando bebidas en el mostrador. Una era una pequeña chica de cabello oscuro que vestía un uniforme de la Academia Saikai. El poderoso destello en sus grandes ojos dejaba una profunda impresión y le daba una vibra de otro mundo. En cualquier caso, tenía un rostro excepcionalmente hermoso. La chica a su lado era una estudiante de preparatoria que vestía un uniforme desconocido para los universitarios. Tenía un corte bob bien hecho y también era bastante agradable a la vista. Parecían tener una relación senpai-kawaii muy estrecha. A pesar de la seria impresión que emitían, su apariencia llamativa las hacía bastante encantadoras. ¿Quién diablos son ellas? Parecen de bastante alto nivel. Celebridades, tal vez. Su amigo, que todavía tenía las gafas de sol puestas en el interior, pareció desconcertado cuando hizo un comentario despreocupado. Estas eran preguntas naturales para tener. El rubio mujeriego se sumió en serios pensamientos propios. Me pregunto. Llevan uniformes, así que tal vez solo son colegialas normales. Debe ser. ¿Qué tal si hacemos un pase? Me quedó con el de pelo negro de la derecha. El hombre de las gafas de sol se abofeteó las mejillas para mentalizarse. Coquetear con chicas como estas no era fácil, pero estaban obligados a intentarlo. Esta pareja era demasiado hermosa para dejarla pasar. Entonces la que tiene las tetas grandes es para M. Cuando el hombre rubio tomó un sorbo de su café y trató de decir eso, algo pasó zumbando junto a su oído y le hizo pensar que estaba escuchando cosas. Sé caliente. El café se derramó de su taza y le empapó los dedos. En una inspección más cercana, una aguja plateada había perforado la taza a través del espacio entre los dedos índice y medio del hombre. Era delgada, metálica y de unos 2 centímetros de largo. El dardo había hecho un agujero en la taza y había hecho salir su contenido. ¿Una aguja? ¿Por qué está esto en una cafetería? El hombre exclamó sobre esto, sacudiendo su mano. Su taza de café de porcelana había sido atravesada por una aguja. A juzgar por el tamaño, no creía que fuera del tipo con la que cosías. Si esto te golpea en el lugar equivocado, caerías muerto en el acto. De alguna manera, sintió que había sido hecha expresamente para ese propósito. Era como el arma oculta de un asesino o algo así, que fue eso de los pechos. El hombre rubio jadeó y volvió a la realidad ante la voz. Una chica de preparatoria cuyo cabello corto cubría ambos lados de su rostro estaba parada justo frente a sus ojos. El uniforme que llevaba era idéntico al que llevaba la chica de pelo corto en el mostrador.
Cuando el hombre se dio cuenta de que la chica sostenía en ambas manos unos dardos metálicos idénticos al que había perforado su taza de café, dejó escapar un chillido incoherente. Todo su cuerpo estalló en un sudor frío mientras miraba llamativamente a su amigo en busca de ayuda. Sin embargo, lo que escuchó en respuesta fue a su amigo gritando por piedad. Ayúdame. Alguien, ayuda. El hombre con gafas de sol que se había estado preparando para coquetear con la chica de cabello negro ahora sostenía su brazo en un ángulo poco natural. Contra su cuello había una hoja afilada, una chica alta cuyo cabello largo estaba recogido en una cola de caballo había apuntado una espada plateada contra su garganta. Es por eso que los hombres son la escoria de la tierra. La chica alta miró al hombre con gafas de sol con una mirada de disgusto mientras escupía sus palabras en un gruñido bajo. Esa es mi Yukina. Mi Yuri. Aléjense. La chica alta balanceó su espada hacia arriba, y la chica de pelo corto con las agujas bajó ambas manos. Esta vez, su sed de sangre vívida y sin diluir hizo que ambos hombres gritaran desde lo más profundo de sus vientres. ¡Uba! Id 2. Estimulados por el miedo primario a la muerte, la pareja se escapó sin mirar atrás. Las chicas bajaron sus armas a regañadientes mientras los veían irse. Dios mío. Se exhaló amargamente mientras guardaba sus armas ocultas en la manga de su uniforme. ¿No fuiste un poco suave con ellos, Kirasaka? No creo que 2 o 3 buenos cortes en sus arterias carótidas cuenten como un crimen. Si vas a decir eso, entonces eres tú quien se lo toma con calma, y Kabacio. ¿No te das cuenta de que no habría tenido que involucrarme si los hubieras volado con un ataque ritual de artillería mágica? Sayake infló sus mejillas mientras volvía a colocar su espada en el estuche que usaba como vaina. Al momento siguiente, escucharon a alguien chasquear los dedos. Ambas aullaron cuando las ondas de choque golpearon sus frentes de la nada. ¿Qué creen ustedes dos que están haciendo contra ciudadanos comunes? La dueña de esa voz helada y exasperada era una chica de pequeña estatura que vestía un elaborado vestido. Apareciendo de la nada, Minamiya Natsuki regañó fríamente a Sayake Isio. Debió haberlas visto blandir sus armas para ahuyentar a ese par de coquetos. Obub. Gu. Gracias a su extenuante entrenamiento de combate, los bailarines de guerra de la organización Rey León estaban acostumbrados al dolor, pero parecía que Natsuki había aumentado los niveles de dolor en sus ondas de choque invisibles para herirlas de manera más efectiva. También había funcionado, Sayake y Sio estaban paralizadas y tenían lágrimas en los ojos. ¿Sio-chan? ¿Kirasaka también? ¿Qué están haciendo? Con una expresión inquisitiva, Yuri, cargando las bebidas que había pedido, miró a Sayake y Sio se acurrucó. Nada en absoluto. Simplemente ahuyentando a los intrusos. Sio y Sayake trataron de explicar esto con voces temblorosas. Yuri era demasiado pura para darse cuenta de que era popular. Incluso mientras Sio se agarraba la frente y gemía, juró con renovada determinación proteger a Yuri de los hombres que la miraban con ojos indecentes. Yuri miró a la pareja con una expresión vagamente preocupada. Me pregunto, todos los bailarines de guerra en la organización Rey León son tan tontos. Kisaki Kiria, sentada bajo una sombrilla que brindaba sombra en la terraza abierta de la cafetería. Murakumo, comentó casualmente mientras miraba el interior del establecimiento a través de las ventanas. Fue justo cuando Natsuki estaba reprendiendo a Sayake y Sio por blandir armas contra ciudadanos comunes. No tengo ninguna refutación que dar. El familiar gato negro de Endou Yukeri respondió al comentario de Kiria. Las mascotas normalmente no estaban permitidas en los lugares que servían comida, pero al parecer, lo pasaban por alto aquí si te sentabas en los asientos de la terraza exterior. 2 chicas de la misma edad pasando el rato con un gato en una cafetería eran todo un espectáculo. Por supuesto, Kiria y las magas de ataque de la organización Rey León no estaban visitando el café para una reunión amistosa. Aquí fue donde acordaron reunirse para redactar contramedidas para lidiar con los kenjus enloquecidos de Eketsuki Kohou. Ya era bastante más de la 1 de la tarde. Quedaban unas 10 horas y poco más hasta que Eketsuki Kohou fuera liberado una vez más. Habían solicitado refuerzos del continente, pero gracias al caos de la guerra electoral, ni la organización Rey León ni Taisykyoku pudieron movilizar grandes fuerzas. Había muchas posibilidades de que tuvieran que resolver el incidente de Eketsuki Kohou solo con las personas que tenían disponibles. Aquí hay un capuchino de caramelo caliente para Kisaki-san y leche de cabra para el gato de la maestra. Yukina regresó con una bandeja en la mano y sirvió al dúo suspirante las bebidas que habían pedido. Kiria lucía una sonrisa sarcástica mientras miraba a Yukina.
Este look realmente te queda bien, Imeraji Yukina. ¿Por qué no dejas de ser maga de ataque y te conviertes en camarera? Te convertirías en la estrella de la tienda en poco tiempo. Ajaja. No estaba claro si Kiria había dicho eso por alabanza o malicia. Yukina cubrió su expresión y respondió con una risa vaga. Yukina tenía que agradecerle a Nagise por ser capaz de llevar la comida con relativa facilidad. Desde que comenzó a ser invitada a cenar en la residencia Eketsuki por las noches, parte de la rutina diaria de Yukina se había convertido en llevar esos platos a la mesa. Si no podía salvar a Kohou, esos días de paz nunca volverían. El pensamiento se sumó a su ansiedad. Por favor, deja de verter ideas extrañas en uno de nuestras preciosas guerreras chamán. Con gotas de leche de cabra alrededor de su boca, el gato negro le dijo eso a Kiria mientras le daba una mirada molesta. Ella se encogió de hombros en silencio. Yukina se sentó a su lado. Fue entonces cuando Sayake y las demás que aún estaban en la tienda salieron a la terraza. Sayake y Seo parecían cabizbajas mientras Yuri las condujo cansadamente hacia adentro. Aún estaban deprimidas por el latigazo de Natsuki. Después de esas dos, la siguiente en aparecer fue una niña que vestía un uniforme de la Academia Saikai ligeramente torcido, junto con un par de estudiantes de primaria vestidas con atuendos de una famosa escuela femenina. Aiba Senpai. Yukina la miró con alivio. Le preocupaba que Asahi se negara a cooperar después de estallar con Kohou y salir de la escuela. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Asahi giró hoscamente su taza de café helado en su mano mientras planteaba esa pregunta. Yukina no respondió mientras miraba al familiar gato negro de Yukeri en busca de un salvavidas. Había demasiado que quería transmitirle a Asahi, así que honestamente no sabía por dónde empezar. El felino, sin embargo, estaba absorto en su leche. No parecía que fuera a obtener una respuesta de ella en el corto plazo. Esto dejó a Yukina completamente perdida. Oh, Iguchi Yume. Una sonrisa se apoderó de Kiria cuando vio a la estudiante de primaria detrás de Asahi. Su sonrisa maliciosa fue bastante convincente. Yume dejó escapar un pequeño grito y se congeló. Una vez, Kiria usó a Yume y la puso en peligro de muerte. La otra chica tomó esto como un desaire. ¿Qué pasa con esa actitud? No es como si te fuera a comer. Siempre quise disculparme contigo por lo que pasó. Ven, siéntate conmigo. HSSSS. Abriendo sus grandes ojos y poniéndose en guardia, Yume dejó escapar un siseo hacia Kiria, amenazándola como un gato. Sin embargo, esto no hizo más que divertir a Kiria mientras se acercaba lentamente. Para. Solo estás asustando a Yume. Sayake se empujó frente a Yume y miró a Kiria, de alguna manera logrando evitar un incidente mayor. Sin embargo, Yukina se encogió de hombros ante las perspectivas nubladas que se avecinaban. La interacción solo alimentó sus preocupaciones sobre tener una conversación adecuada. ¿Por qué trajiste a Yume-chan y Lidiane? Yukina le preguntó esto a Natsuki en un tono involuntariamente resentido. Natsuki, que había llegado a la mesa en algún momento, estaba haciendo una mueca mientras sorbía su té negro, tal vez no era de su gusto. Porque estaban con Aiba. Ella estaba haciendo un escándalo por ser la prometida de Eketsuki, así que la traje. Cuantas más chicas tengan una conexión con Eketsuki, mejor, ¿no crees? Ese bien podría ser el caso, pero... Yukina se hundió en el silencio, con el disgusto reflejado en su rostro. No importa cuánto añorara a Kohou, Yume aún era una estudiante de primaria. En lo que a Yukina se refería, había un verdadero problema para involucrarla en una discusión sobre siervos de sangre. Así que, ¿cuál es el problema de reunir a todas estas chicas que conocen a Kohou? ¿Nos vas a poner en una habitación cerrada para que nos matemos las unas a las otras? Asahi preguntó con un tono espinoso. Parecía molesta porque se estaban andando por las ramas en lugar de ir directo al grano. Por supuesto, Kiria respondió a su burla. Vaya, eso sería muy agradable. De hecho, creo que serías la primera en caer si eso sucediera. ¿Te parece bien, sacerdotisa de Caín? Yukina se sintió mal del estómago al ver a Asahi y Kiria mirándose fijamente. Estaban preparadas para explotar a la menor provocación. Esta vez, Sayake no dudó en detener a Kiria. Normalmente, no había forma de que un civil como Asahi pudiera ganar una pelea con una sacerdotisa de 6 espadas, pero esta era la isla Itogami. Asahi tenía toda la infraestructura de la isla Itogami a su disposición, armas y cañones láser satelitales incluidos. Además de eso, se decía que la isla Itogami, el dispositivo mágico de la purificación, protegía activamente a Asahi porque era la sacerdotisa de Caín.
Invocaría automáticamente el hechizo prohibido y reescribiría el mundo para asegurar la supervivencia de Asahi. Incluso Kiria tendría dificultades para derribar a Asahi, quien tendría la suerte de su lado. Fue precisamente porque sabía esto que Kiria había conspirado para matar a Asahi en un momento en que estaba visitando Blue Lichem, pero, lo siento, ¿quién eres? Asahi miró directamente a Kiria y le preguntó esto en un tono de voz forzado. Frente a la mirada agresiva de Asahi, Kiria incómodamente desvió la mirada. Dado que a Kiria se le había encomendado la tarea de eliminar a Asahi, obviamente había estado al tanto de ella, pero Asahi no tenía ni idea de eso. Esta era la primera vez que se encontraban cara a cara. Sio, la primera en darse cuenta de esto, soltó un pft, incapaz de evitar estallar en carcajadas. Yuri se apresuró a taparle la boca. Puf, khh. No debes, Sio-chan. Reírse sería descortés con Kisaki-san. Es solo ponerse nervioso de esa manera y desafiar a alguien que acabas de conocer, eso es. Los hombros de ambas chicas temblaron mientras hablaban en voz baja entre sí. Kiria se esforzó desesperadamente por mantener la compostura a pesar de las circunstancias. Tienes un punto. Me disculpo por mi mala educación al no presentarme. Soy Kisaki Kiria de Taisykyoku. Anteriormente, usé a Iguchi Yume allí en un intento de volarte, junto con Blue y Lichem. Quizás lo recuerdas. Ah. Eso sucedió, sí. He tenido tantas personas tratando de matarme que simplemente lo olvidé. Las palabras de Kiria hicieron que Asahi rompiera en carcajadas. Su actitud confiada realmente debe haberse metido debajo de la piel de Kiria. Ella empujó sus pechos de tamaño considerable hacia adelante. Por cierto, estuve con Eketsuki Kohou en un ryokan de aguas termales. El rostro de Asahi se tensó por primera vez desde que se conocieron. Sin embargo, ella no fue la única que se sorprendió. Sayake, Yume, Yuri, por alguna razón, incluso se miraron a Kiria al tiempo. Finalmente satisfecha con sus reacciones, Kiria frunció los labios. Por supuesto, estuvimos allí juntos desnudos. ¿Qué diablos? ¿Podrías explicar esto con más detalle? Sayake cerró la distancia con Kiria y la agarró por el cuello. Yuri, por otro lado, simplemente miró a Yukina con confusión. Yuki, es verdad. Bueno. No es exactamente una mentira. ¿Y estabas de acuerdo con eso, Imeraji? Hubo un ruido cuando se golpeó la mesa y se puso de pie. Hubo, varias circunstancias involucradas, se podría decir. Yukina bajó suavemente la mirada mientras, en un tono de voz incómodo, respondía. Si entraba en detalles, resultaría que Yukina lo había acompañado a la posada y pasó la noche con él. Por supuesto, había mantenido la parte sobre quedarse dormida mientras cuidaba a un Kohou en coma y despertarse en el mismo futón con él a la mañana siguiente del informe que le había enviado a Yukeri, su superior, en secreto. Realmente quería evitar provocar a Kiria, la única otra persona que sabía ese hecho, y evitar que ella soltara lo que sabía. Como si concediera la súplica silenciosa de Yukina, una voz de repente resonó en el patio. Oh, todos están aquí. Lamento haberlas hecho esperar. Esa voz pertenecía a una mujer que no medía ni 30 centímetros de altura. Sus rasgos eran los de una belleza. Cargándola como una muñeca estaba una chica de cabello plateado con un uniforme idéntico al de Yukina. Ella mostraba una sonrisa reservada. ¿Quién? Kiria miró hacia la muñeca como si la viera como una molestia. La muñeca hizo un gesto exagerado como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Sí, escucha bien, niña con la mirada desagradable. Soy la descendiente de Hermes Trismegisto. Maestra del Magnum Opus, Nina Adelard de Palmia. Esta extraña criatura es Nina Adelard, la gran alquimista. Mirando fijamente a Nina, Kiria negó con la cabeza con una expresión de incredulidad. Su reacción era natural. Después de todo, se decía que Nina Adelard tenía más de 270 años. Tener una muñeca vestida de manera extraña invocando ese nombre no era algo que se aceptara a la ligera. Supongo que eso significa que tú eres Kanase Kanen. Kiria de alguna manera puso sus pensamientos en orden e incitó a la chica de cabello plateado. Sí, soy yo. Mil disculpas por llegar tarde. Kanen asintió con una suave sonrisa e inclinó la cabeza ante todos los presentes. Probablemente Kiria había tenido la intención de hacer algunos comentarios resentidos, pero no debe haber pensado que Kanen se disculparía primero. Desperdiciada su sincronización, Kiria se sumió en un silencio incómodo. Parecía que incluso ella tenía dificultades para tratar con alguien tan difícil de precisar y cabeza hueca como Kanen.
Seguramente no necesitas disculparte. La última chica que apareció en el patio se paró frente a Kanen para protegerla de las miradas de todos. Llevaba una toca larga sobre sus largos mechones blancos. Movió una mano hacia la espada envainada en su cinturón que llevaba sobre el uniforme de la escuela secundaria de la Academia Saikai. Me despiertan y me arrastran hasta aquí, ¿y a quién encuentro? Si tienen la intención de encerrarnos en una habitación y hacer que nos enfrentemos, estoy lista para el desafío. Kazugaya Shisuri puso una mano en la empuñadura de su espada mientras examinaba a las magas de ataque que tenía delante. Incluso en un santuario demoníaco, tener tantos magos de ataque y demonios reunidos en un solo lugar era raro. Como nadie le había explicado a Shisuri por qué estaban aquí, no era de extrañar que ella se sintiera cautelosa. Ah, lo siento, ya cubrimos eso. Con un molesto movimiento de su mano, Asahi le respondió. Y Shisuri torció los labios. ¿Qué? Estoy diciendo que exijo una explicación. ¿Qué quieres decir con que ya está cubierto? Tienes un buen punto. ¿Te lo explico, entonces? No tenemos mucho tiempo. Natsuki, que había estado en silencio hasta ese momento, de repente intervino con esto. Todas guardaron silencio y centraron su atención en ella. Las chicas diferían en afiliación, especie y posición social, pero una cosa las unía, todas estaban relacionadas de alguna manera con Eketsuki Kohou. Mirándolas a todos, Natsuki habló con calma. Me saltaré las formalidades. Lo siento, pero necesito que todas se conviertan en las esposas de Eketsuki Kohou. En ese instante, los asientos de la terraza del café bien iluminados por el sol parecieron crujir por la extraña sensación de tensión que los envolvía. Parte 5. ¿Esposas? ¿Quieres decir como novia, recién casada, cónyuge, esa esposa? Sayake fue quien respondió primero. Ciertamente no se había recuperado de su conmoción inicial. Más bien, la impresión que dio fue la de alguien tan nervioso que estaba diciendo lo que tenía en mente. ¿Te refieres a casarnos con Eketsuki Kohou? Sio siguió para asegurarse. Aunque Sio parecía comparativamente sensata entre los presentes, el hecho de que estaba tratando desesperadamente de tomar un sorbo de su café helado a pesar de que la tapa se interponía en su camino traicionaba su fachada, mostrando su propio nerviosismo. Relájense. Solo será una unión falsa. Todo lo que necesitan hacer es estar con Eketsuki Kohou esta noche. Natsuki se giró hacia Sio y le lanzó palabras aún más sugerentes. Shisuri estaba boquiabierta, aparentemente tan dura como una piedra, pero esas palabras la hicieron jadear y volver a sus sentidos. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Un matrimonio por una sola noche? Como paladín de Gisela. No puedo aprobar una relación tan escandalosa. Sé cierto. Quiero decir, ¿qué pasa con la ceremonia y la recepción? Sio lanzó una declaración que estaba totalmente fuera de lugar, un testimonio de su confusión. Yuri le dio un par de tirones a su manga, asimilando las cosas con sorprendente calma. Kazuko-chan, Sio-chan. Creo que por esposa, se refiere a ser la sierva de un vampiro. Sierva de sangre de un vampiro. Shisuri y Sio parpadearon con fuerza y miraron a Natsuki. Fue su resoplido seco. ¿Qué más creen que quise decir? Lo dijiste así para que no lo entendiéramos. Yukina suspiró con cansancio, mirando a Natsuki con los ojos entrecerrados. Quería ver sus reacciones. Natsuki miró las caras de todos los presentes mientras confesaba descaradamente. Sayake y Sio seguían ahogándose en estado de shock. Shisuri estaba visiblemente enfurecida. Yuri estaba sorprendentemente tranquila, mientras que el rostro de Kanen estaba sonrojado por la vergüenza. Kiria puso su mano contra su mejilla con una expresión malhumorada, mientras que Yume aceptó las palabras de Natsuki como el curso natural de los acontecimientos. En todo caso, parecía decepcionada de escuchar que esto solo se trataba de ser una sierva de sangre. Mientras tanto, Lidiane estaba bebiendo serenamente un poco de jugo de naranja como si esto no tuviera nada que ver con ella. Asahi permaneció en silencio, haciendo girar una pajilla con la punta de su dedo en aparente fastidio. Yukina no tenía idea de lo que estaba pasando por su mente. Pero, ¿qué implicaría ser la sierva de sangre de Kohou ahora? Escuché que renunció al poder del cuarto progenitor y se convirtió en un ser humano normal. Shisuri ladeó la cabeza y expresó su duda. En realidad, no había presenciado la batalla final entre Kohou y Deblood. Shisuri había estado recibiendo tratamiento para sus heridas en el laboratorio de hechicería número 6 de Island North. Shizuke Koyomi de la organización Rey León debe haberle informado allí que Kohou había perdido el poder del cuarto progenitor. No hay forma de que se rindiera por completo, ¿verdad? Asahi sonaba apagada mientras descartaba la idea.
Es posible que le haya entregado los Kenjus del cuarto progenitor a Aurora, pero su cuerpo mantuvo las características de un vampiro en lugar de volver al de un ser humano completo. ¿O estoy equivocada? ¿Te diste cuenta? Yukina miró a Asahi con sorpresa. Esa es la única forma en que todo esto cuadra. Asahi dijo esto como si fuera obvio. Al parecer, ya se había dado cuenta de algo de lo que Yukina no se había dado cuenta hasta que el primer progenitor se lo señaló. Sí. El cuerpo de Akatsuki-senpai estaba en un estado inestable, ni completamente humano ni completamente vampírico. Le estaba yendo tan mal que la sierva del primer progenitor implantó a los Kenjus de Deblood en él. Yukina explicó desde el principio para que incluso las personas que no estaban familiarizadas con los detalles pudieran entender. Ella no esperaba esto en particular, pero Seo y Yuri fueron las primeras en lanzar gritos de pura sorpresa en respuesta. El primer progenitor. ¿Los Kenjus de Deblood? ¿Pero cómo? Ya veo. Es por eso que Sana Lasca estaba allí. Sayake fue la única que se mordió el labio, visiblemente molesta. Sayake, que había luchado contra Sana al lado de Yukina, solo entonces se dio cuenta de por qué había aparecido en ese lugar. Sana Lasca había abrumado a Yukina y Sayake incluso mientras se preparaba para sellar a los Kenjus de Deblood antes de que se disiparan. A pesar de que ambas la estaban enfrentando, ella había hecho esto además de defenderse de la pareja con facilidad. En consecuencia, Kohou se había vuelto loco y se encontraban en la situación actual, una crisis que amenazaba con borrar la isla Itogami del mapa. Por supuesto, en su estado actual, Akatsuki-senpai no puede controlar a los Kenjus de Deblood. No tiene ni el tiempo ni la energía demoníaca para controlarlos. Yukina continuó, reprimiendo las emociones en su voz. Claro. Así que por eso necesita compañeros. Lidiane, en silencio hasta ese momento, murmuró esto en comprensión. Yukina sintió un poco y puso una cadena de plata sobre la mesa, la que Sana había empleado como catalizador. Nina-san, ¿puede usar esto para hacer anillos? Necesitamos 11 de ellos. Dios mío, esto es plata de Asclo. Este es un metal bastante raro. Directora, estás babeando. Kanen reprendió suavemente a Nina cuando aceptó la cadena de Yukina y se frotó la mejilla con alegría. Esta cadena, forjada con un metal que se parecía a la variedad utilizada en Sekkarou, en realidad era lo suficientemente rara como para deleitar incluso a la gran alquimista. ¡Qué vergüenza, sin embargo! Si no fuera por las impurezas dentro, podrías cambiar esta cantidad de plata de Asclo por suficiente dinero para construir tu propio castillo. Impurezas. Cuando Nina habló con resignación, Kanen preguntó más. De hecho, dijo Nina con un asentimiento. La sangre y la carne de Kohou, supongo. Ya veo. Entonces quieres construir corredores espirituales con esto como catalizador. Adivinando la intención de Yukina, Nina no perdió tiempo en enviar energía mágica a través de la cadena. Los enlaces se separaron como piezas de un rompecabezas mal ensambladas. 11 eslabones transformados en igual número de anillos. No tenían incrustaciones de piedras preciosas, pero sus diseños inesperadamente elaborados eran cosa de la buena voluntad por parte de Nina. Con mi anillo, esto es suficiente para 12, según las estimaciones del primer progenitor, con tantas siervas de sangre, Akatsuki-senpai seguramente podrá controlar a los Kenjus de Deblood. Yukina habló mientras los 11 anillos recién hechos formaban un círculo ordenado. En otras palabras, ¿se supone que somos sacrificios humanos? Para servir como ofrendas a los Kenjus. Kiria cruzó las piernas provocativamente y se echó hacia atrás con arrogancia. El familiar gato negro de Yukeri hizo una sonrisa y entrecerró los ojos. No tenemos ninguna intención de obligarte, por supuesto. Carecemos de la autoridad para obligarlas a hacer eso en primer lugar. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es pedirlo por favor. La reverencia de un gato es realmente sincera. Kiria se llevó una mano a la frente y suspiró. Si los Kenjus de Eketsuki se vuelven locos, esta isla desaparecerá sin dejar rastro. Minamiya Natsuki habló con una expresión neutral. Los hombros de Sisuri se contrajeron. Había visto a los Kenjus de Deblood lo suficientemente cerca como para darse cuenta de que las palabras de Natsuki no eran una exageración. ¿Dónde está Akatsuki Kohou en este momento? Ya de Kukulkin, la tercera progenitora, lo tiene sellado en otra dimensión. El límite de tiempo es la medianoche de hoy. Ella nos dijo que no puede retenerlo por más tiempo. No hay tiempo suficiente para evacuar a los civiles, ¿verdad? Sisuri se mordió bruscamente el labio. Ella ya había perdido una patria, el santuario demoníaco de Hiroise, a causa del terrorismo mágico a gran escala.
Sus compañeros habían agotado todas sus fuerzas para evacuar hasta el último de sus residentes, y todos menos Isuri habían perdido la vida en el proceso. Tal vez ella estaba recordando eso. Va bene, entonces me ofreceré como sacrificio. Sisuri estaba orgullosa y radiante, como si acabara de borrar algo de su mente. A pesar de esto, un individuo inesperado repudió su determinación. No puedes, Sisuri. Kanen anunció esto en voz baja, como de costumbre, pero con un toque de firmeza. ¿Por qué no? Mientras Sisuri cuestionaba nerviosamente esto, Yukina miró más de cerca y vio que la chica estaba cubierta de vendajes. Los dedos anular y meñique de su mano derecha, donde iría un anillo, estaban firmemente inmovilizados. Las heridas de Kazuko-chan son tan malas. Yuri le preguntó esto a Kanen en un tono preocupado. Sisuri parecía un poco consternada mientras fruncía el ceño. Gracias a que Sisuri perdió su oportunidad de explicarse, Yuri había confundido a Kazuko con su verdadero nombre. Esto no es nada significativo. Tiene 4 costillas rotas y el cúbito derecho destrozado, junto con contusiones, esguinces y músculos desgarrados. Sus tendones también están inflamados. Para ser franca, es un misterio que incluso pueda ponerse de pie y caminar. El gato negro ignoró el farol de Sisuri, y con calma, enumeró sus heridas. Yukina y los demás estaban asombradas de lo mal que estaba Sisuri. Necesitaba reposo estricto en cama para heridas tan malas como esas. Este no era el momento para que ella se preocupara por Kohou. El cuerpo de una Uenai es resistente, pero carece de las habilidades regenerativas que se encuentran en los mitad bestia y los vampiros. La chica de cabello blanco parece estar en un estado de ánimo temporal debido a la energía demoníaca que se le proporcionó a través de sus privilegios como gobernante. Esta es la bendición del paladín de Gisela. Sisuri refutó la elaboración desapasionada de Natsuki con una pequeña voz. Yukina se había dado cuenta vagamente de esto, pero cuando invocaba la bendición del paladín, la mayoría de las veces era bravuconería. Aún así, Sisuri insistió en que estaba bien y trató de arrebatar uno de los anillos, pero hizo una mueca de dolor cuando Yuri y los demás la interceptaron. Con una mirada hacia Sisuri, la chica de cabello plateado que estaba a su lado se acercó suavemente a los anillos. Directora, ¿puedo tomar uno de los anillos? Kanase Kanen. Sayake se sorprendió de cómo la normalmente dócil Kanen tomó su decisión sin la menor vacilación. Ninguno de los dos pronunció una palabra en sí, pero las expresiones de Kiria y Yuri también registraron sorpresa. Sin duda, se sintieron desconcertadas por la brecha entre la Kanen que conocían de referencia y lo que acababa de hacer. Nina, sin embargo, no se desanimó en absoluto. Había estado con Kanen más que suficiente para estar familiarizada con su disposición sorprendentemente decisiva. Por cierto, haré esto por ti. Nina ajustó el tamaño de un anillo para que se ajustara al dedo de Kanen y se lo entregó. Kanen lo colocó en su dedo anular derecho. Miró a Yukina y levantó la palma de la mano. Ahora tengo uno como tú, Yukina-chan. Ver a Kanen sonreír felizmente llenó a Yukina de una extraña emoción. Fue difícil catalogarlo simplemente como alegría. Esta era una sonrisa adecuada para la santa de la secundaria. Su increíble potencia amenazó con hacer que Yukina se derritiera a pesar de ser del mismo género. Incluso un Kohou enloquecido no tendría ninguna oportunidad contra eso. Esto también significaba exponer a Kanen a la amenaza de los incontrolables Kenjus. Kanon-chan, ¿realmente estás de acuerdo con esto? Yukina preguntó sobre esto, en parte con la intención de asustar a Kanen. Sus circunstancias podrían haber sido complicadas, pero Kanen era diferente de los magos de ataque como Yukina y los demás. Ella era una civil que casualmente tenía una gran energía espiritual. Emergencia o no, este no era el tipo de operación peligrosa a la que debería estar expuesta. Si Oni-san dice que soy bienvenida, estaré encantada de ser su sierva. Kanen, sin embargo, abrazó con cariño el anillo en su dedo con su mano izquierda. Oni-san me ha salvado demasiadas veces. También rescató a Tomekichi, Hasan y Bakuro. ¿Quiénes son? Los ojos de Yukina se abrieron cuando de repente escuchó esos nombres desconocidos. Como observadora de Kohou, Yukina estaba preocupada de que se hubiera metido en más problemas. Sin embargo, Kanen felizmente sacó una cámara digital de su bolsillo y mostró una foto. Son gatitos. Oni-san me ayudó a encontrar hogares para ellos. Estaba muy feliz. Tengo fotos de esa época. ¡Guau, qué lindos! SNRK. Mirando la foto, Yuri levantó una voz de admiración,
mientras que Sayake estalló en pequeñas risitas mientras miraba la misma foto. Era una foto de Kohou jugando con los gatos mientras tenía una expresión tonta. ¿Por eso decidiste ser la sierva de sangre de un vampiro? ¿No es eso un poco? Siento que el problema más profundo es con la elección de los nombres. Kiria murmuró esto para sí misma mientras Sio comenzó a reflexionar seriamente sobre el tema. De repente, Yume levantó vigorosamente una mano. Yo también. Yo también quiero ser la sierva de Kohou-sama. Casi gritando esas palabras, Yume no se molestó en esperar a que Yukina y compañía respondieran antes de alcanzar los anillos en la mesa. En el mismo momento en que estaba a punto de agarrar uno, el cuerpo de Yume se derritió en el aire y desapareció. Al instante siguiente, escucharon su gemido ahogado desde el interior de un grupo de árboles decorativos plantados en la terraza. Natsuki la había teletransportado justo en medio de la espesura. Olvidé mencionar esto, pero las dos enanas de allí no están en consideración. Natsuki, todavía en una pose de chasquear los dedos, habló con una expresión animada. ¿Ve por qué no? Separando las crepitantes ramas de los árboles, Yume se arrastró con el cabello y el uniforme desaliñados. Yukina la miró y suspiró. Creo que no. Sería un verdadero problema si Senpai bebiera la sangre de una estudiante de primaria. Tienes razón. Olvídate de ser un vampiro, sería un pervertido si llegara tan lejos. Sio estuvo de acuerdo con una mirada completamente seria. Al escuchar esto, Lidiane hizo un puchero como si estuviera decepcionada. Entonces, ¿por qué nos trajiste? Pensé que dejé en claro que solo estabas aquí para observar. La mirada fría de Natsuki la hizo callar. Sin duda, era peligroso dejar a un par de estudiantes de primaria con demasiado poder y movilidad a su suerte cuando solo sabían la mitad de la historia. Por encima de todo, tenían el precedente de Asahi participando en una guerra contra la organización del Tratado de Tierra Santa. Yukina podía entender fácilmente el deseo de Natsuki como educadora de no dejarlas fuera de su vista. No creo que ahora sea el momento de decir eso cuando el destino de esta isla está en el aire. Sin desanimarse, Yume montó una objeción. Inquietantemente, ella realmente tenía un punto. Después de escuchar la conversación de Yume y los demás, Shisuri se levantó como si dijera, ya. Si tienes suficientes siervos de sangre, no necesitas depender de las estudiantes de primaria, ¿verdad? Shisuri, no puedes. Cuando Shisuri orgullosamente hinchó su pecho, Kanen suavemente la empujó hacia atrás en su silla. ¿Por qué no? Shisuri se opuso desesperadamente, y el hecho de que casi se hubiera echado a llorar por ese empujón aseguró que nadie apoyaría llevarla a una misión particularmente peligrosa. Sin embargo, Kazuko-san realmente tiene razón. En un momento en que las vidas de toda la población de la isla Itogami están en peligro, no es momento para que un bailarín de guerra de la organización Rey León traiga sus sentimientos personales al asunto. Ikabacio. Sayake estaba horrorizada, con los ojos bien abiertos mientras miraba a Sio agarrar un anillo. Basado en la sorpresa de Sayake por la decisión de Sio de ser voluntaria, tuvo que haber asumido que su rival no era tan cercana a Kohou. Por alguna razón, la pareja de Sio, Yuiri, tenía una mirada de aceptación, como si lo hubiera visto venir todo el tiempo. Así son las cosas. Sio-chan, tú también sientes algo por Kohou-kun. Estás equivocada. Como maga de ataque, esto es lo que tengo que hacer para proteger la vida y la fortuna de los ciudadanos. Espera, Yuiri, ¿qué quieres decir con tú también? Yuki, ¿puedo tener un anillo también? Yuiri ignoró por completo el contrainterrogatorio de Sio mientras extendía una mano hacia Yukina. Yuiri-san, ¿estás segura de esto? Yukina verificó 2 veces mientras le entregaba un anillo. Bueno, Yuemem, parecía decir la sonrojada sonrisa de Yuiri. Kohou bebió mi sangre antes, ya ves. Y, no me importó, supongo. ¿Qué? Espera, Yuiri. ¿Quieres decir que realmente hizo eso contigo en ese entonces? ¿Qué? Sio y Sayake abrieron los ojos ante la impactante confesión de Yuiri. Yuiri estaba sonrojada, y ahora las mejillas de Yukina se sonrojaban justo a su lado. Kohou había bebido la sangre de Yuiri expresamente porque ella lo había visto participando en actos vampíricos con Yukina. Mientras se desarrollaba una extraña tensión entre las magas de ataque de la organización Rey León, Kiria se giró hacia Nina, su rostro era muy serio por alguna razón. Dada la ocasión, ¿no podrías hacer los diseños un poco más elaborados? Deberían alcanzar este nivel de lujo como mínimo. Eres bastante exigente, ¿no es así, Kiria? Kiria le mostró a Nina los resultados de una búsqueda en un smartphone como referencia mientras
Comenzaba a dar instrucciones detalladas. Parecía que le estaba exigiendo a Nina que hiciera más extravagante el diseño de su anillo. Espera aún. Incluso tú recibirás uno, Kisaki Kiria. Mirando el anillo en la mano de Kiria, Sayake gruñó. ¿Cuándo? No puedo permitir que la organización Rey León monopolice un poder tan difícil de obtener como ser la sierva de sangre del cuarto progenitor, ¿o sí? Poniéndose su anillo completo, Kiria habló como si fuera perfectamente obvio. Luego sonrió en su forma típicamente maliciosa. Además, ya he pasado tiempo desnuda con Eketsuki Kohou. Debo hacer que asuma la responsabilidad. HRK. Por alguna razón, Sayake proyectó un aura de derrota cuando sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Kisaki-san estuvo usando un traje de baño todo el tiempo, aunque ella era la única. La expresión de Kiria permaneció completamente sin cambios incluso cuando Yukina intervino por el bien del honor de Kohou. Kohou dijo que lo excitó más de esa manera. ¿Es eso cierto? Dijo eso. No te lo estás inventando. Yukina se puso involuntariamente seria mientras cuestionaba a Kiria. Eso debe haber desencadenado algo en Sayake, porque su voz se volvió entrecortada mientras intentaba competir con Kiria. Espera, Yukina. Yo también. Eketsuki Kohou también bebió mi sangre antes. Vaya, qué lástima. Parece que no quedan anillos para ti, Kirasaka Sayake. Kiria ocultó rápidamente las joyas en la mesa con un rápido juego de manos. Parecía bastante orgullosa de sí misma cuando Sayake la agarró, respirando entrecortadamente por la nariz. ¿Cómo puede ser verdad? Solo 4 personas los han tomado hasta ahora. Espera, por favor. Antes de eso. Ya dije que me den un anillo. Sisuri se zambulló y se sumó a la conmoción. Yukina y los demás observaron desconcertadas cómo comenzaba un tira y afloja entre ellos. Sisuri no retrocedió ni una pulgada contra Kiria y Sayake, quienes emplearon el encantamientos físicos. Lesionada o no, eso era un Uenai para ti. Santo cielo. Eso hace 6. Y 7 si incluimos a la paciente en estado crítico. Natsuki hizo un conteo de cabezas con calma, ignorando por completo a Kiria y las demás mientras continuaban sus juegos bruscos. De alguna manera, hemos despejado la mitad. Si se tratara de una votación democrática, el asunto se resolvería, pero dudo que sea suficiente para influir en los Kenjus de The Blood. El gato negro respondió en un tono igualmente apagado. Natsuki respondió asintiendo antes de dirigirse en serio hacia Yukina. Alguien más ha hecho que Eketsuki beba su sangre. De las que tengo conocimiento, Astarté-san y Glenda. Puso una mano sobre una chica tan joven como ella. Sisuri, quien por alguna razón estaba tirando del cabello de Sayake, parecía horrorizada mientras levantaba la cara. Yuri y Yukina rápidamente negaron con la cabeza. Estás equivocada. Bueno, no estás equivocada, pero... En ese momento, era como si Glenda fuera un fantasma convertida en mí. Akazuki-senpai terminó bebiendo su sangre sin querer. ¿Y creíste una estúpida excusa como esa? Crédula. Sisuri y Kiria lanzaron miradas de lástima a Yukina. Yukina también pensó que era una excusa. Estúpida, por lo que no pudo decir nada más en respuesta. En ese momento, Yuri jadeó, dándose cuenta de algo mientras miraba alrededor del área. Hablando de Glenda, ¿dónde está? ¿No estaba contigo, Kazuko-chan? Ah. La pregunta de Yuri también le dio una pista a Yukina sobre la ausencia de Glenda. Lo último que supo fue que Glenda había llevado a Sisuri y a la otra Uenai herida en su espalda al laboratorio de hechicería número 6. Por eso, naturalmente, había asumido que la chica dragón se movería junto con Sisuri. Kanen, sin embargo, negó suavemente con la cabeza con una mirada algo abatida. Se fue durante el tiempo que Sisuri estaba siendo tratada. Se fue. Ella salió sin decir una sola palabra a nadie. Sisuri, quien en algún momento le había arrebatado un anillo a Kiria, hizo una mueca por sus dolorosas heridas mientras explicaba. Dado el estado actual de Island North, consideramos que era relativamente seguro que alguien caminara solo, así que dejamos su búsqueda a los guardias. Ya veo. No creo que te equivoques en eso, pero... Glenda-chan. ¿Por qué? Sio y Yuri murmuraron entrecortadamente mientras simpatizaban con Sisuri y Kanen. No tiene sentido pensar en quien no tenemos, transmitió el tono profesional de Natsuki mientras continuaba la conversación. Astarté no puede convertirse en la sierva de sangre de Eketsuki porque ya tiene un Kenju implantado en ella. Sin embargo, no sé mucho sobre esta Glenda. ¿Quién es esa chica dragón? Para ser honesta, tampoco sabemos nada sobre ella. Sio habló floja y vacilante.
La investigación detallada sobre la extraña niña dragón llamada Glenda continuaba incluso en ese mismo momento en las instalaciones de investigación de Blue y Lithium. Actualmente, sin embargo, cuanto más investigaban, más preguntas surgían. Todavía no tenían ninguna información sólida sobre la niña. Ella tiene debilidad por Kohou, así que creo que ayudaría si regresara. Yuri agachó la cabeza con inquietud mientras hablaba, pero la mirada que Natsuki dirigió hacia ella era severa. No es el punto débil de la niña el cuarto progenitor, y no Eketsuki específicamente. No, lo creo, pero... Aunque Yuri tenía la intención de refutarla al instante, su respuesta no fue muy segura. Parecería mejor no hacernos ilusiones. Kiria, que apenas conocía a Glenda, rechazó fríamente la idea. Ella debe haber dado en el blanco porque nadie trató de refutarla. Sayake, todavía luchando con Kiria, simplemente le pellizcó la mejilla sin decir una palabra. Kiria respondió de la misma manera. Las otras personas que han tenido experiencias vampíricas son Yuma Sani. Yukina contó con sus dedos mientras rebuscaba en sus recuerdos de los objetivos de Kohou. De alguna manera, el hecho de que él hubiera bebido la sangre de otras personas además de ella dejó una agitación en su pecho que no estaba muy lejos de la sensación de que no había sido lo suficientemente buena como observadora. Mientras recordaba estos recuerdos que le provocaban ansiedad, Yukina desvió la mirada hacia Asahi, que estaba sentada más alejada de ella en el patio. ¿Ahí va Asahi? ¿Tú también? Al darse cuenta de lo que implicaba el comportamiento de Yukina, Chizuri miró fijamente a Asahi. La chica simplemente se apartó el cabello de la mejilla en respuesta. Así que eso hace 9, entonces. La expresión de Natsuki permaneció sin cambios. Yuma, la amiga de la infancia de Kohou, probablemente no odiaría la idea de ser su sierva de sangre de Kohou. Natsuki sin duda razonó que no tenía sentido siquiera molestarse en preguntar. Eso era doble para Asahi, quien siempre estaba rebosante de cariño por Kohou. Sin embargo, lo siento, no voy a participar de esto. Las palabras que salieron de la boca de Asahi definitivamente no fueron las que Yukina y las demás esperaban. Ah, ahí va Asahi. Yukina miró a Asahi, su expresión no era tanto de sorpresa como de completo desconcierto. Chizuri también estaba consternada por alguna razón. ¿Por qué no? Todo este tiempo, pensé que no odiaba Seketsuki Kohou. ¿Y qué haremos? Sentarnos en silencio con todas esperando que beba nuestra sangre. No seas ridícula. Asahi estaba completamente indignada. Sio se puso entre Asahi y Yukina, tratando gentilmente de mediar. Ahí va Asahi, entiendo cómo te sientes, pero la vida de toda la población de la isla Itogami está en peligro. Bueno, pueden irse a la mierda. ¿Por qué tengo que convertirme en una sierva de sangre? Aunque podría considerarlo si ese idiota de Kohou me hace una reverencia con un ramo en la mano. Yukina y las demás se quedaron sin palabras cuando vieron a Asahi hacer ese pronunciamiento autoritario. ¿De dónde viene toda su confianza?, se preguntaron. Al mismo tiempo, sin embargo, no pudieron evitar pensar que esto era propio de ella. Después de todo, Asahi se había peleado nada menos que con la organización del Tratado de Tierra Santa. En primer lugar, es sospechoso que reunir 12 siervos de sangre juntos sea todo lo que necesitas para que los Kenjus te obedezcan. Apuesto a que es solo el primer progenitor inventando cosas sobre la marcha. Asahi miró directamente a Yukina mientras calmadamente afirmaba esto. Fue como un rayo para Yukina. Ella había aceptado las palabras del primer progenitor a pesar de que él había implantado a los Kenjus en Kohou, pero no tenía pruebas contundentes de que esa fuera toda la historia. ¿Crees que estaría satisfecho con algo tan aburrido como eso? NGH. Las expresiones de todos cambiaron, incluidas Natsuki y Yukeri. Los vampiros progenitores habían vivido por una eternidad. Tenían una increíble cantidad de tiempo para matar y constantemente ansiaban entretenimiento. ¿Estarían realmente satisfechos viendo a Yukina y los demás moverse exactamente de acuerdo con el guión que habían escrito? La respuesta era un no rotundo. Incluso si reunieran a 12 siervas, eso por sí solo no podría salvar a Kohou. Necesitaban descubrir qué motivaba el plan del primer progenitor y superar sus expectativas. Parece que tienes algo en mente. Yukina miró poderosamente a Asahi. Al ver esto, la otra chica finalmente esbozó una sonrisa. No hay garantía de que vaya a funcionar como yo quiero, así que no te obligaré a que me ayudes. Solo creo que hay una mejor manera de hacer esto que hacer que todas intenten seducir a Kohou. La declaración descaradamente provocativa de Asahi hizo que Sayake soltara un bajo bug. Yuri y Sio se hundieron en un desconcertado silencio. Las dos alumnas de primaria,
Sin embargo, se pusieron de pie con destellos en los ojos. Parecería que Yume Dono y yo podríamos participar de este método. ¿Qué planea hacer, Asahi-san? Yukina, Lidiane y Yume saltando a bordo cambiaron el rumbo. No había ninguna garantía de que reunir siervas de sangre salvaría a Kohou en sí mismo. Con eso en mente, apostar por un método más arriesgado para un rendimiento mucho mayor no parecía una mala apuesta en absoluto. Realmente me desagradas, Aiba Asahi. Kiria se echó bruscamente el cabello hacia atrás mientras se ponía de pie lentamente. Miró a Asahi, pero una sonrisa divertida apareció en sus labios. Debería haberte hundido junto con Blue y Lichiem. Gracias. Lo tomaré como un cumplido. Al recibir la mirada de Kiria de frente, Asahi levantó una palma hacia la otra chica. Luego, las dos intercambiaron un vigoroso choque de 5 como si hubieran sido mejores amigas. Durante mucho tiempo, Yukina y las demás solo podían quedarse allí, mirando estupefactas el momento en que nació su extraña amistad.